en esta ronda de entrevistas que estamos haciendo para llevarles a ustedes las caras, las voces de quienes van a estar en las listas, en las boletas el próximo 30 de julio en la provincia del Chubut. En este caso vamos a meternos en la lista de candidatas y candidatos a diputados provinciales de Arriba Chubut. El Frente Arriba Chubut, que como ustedes saben lleva la fórmula a gobernador y vice de Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre. Y en esa lista de 16 candidatos titulares, aquí nos acompañan dos de las integrantes, mujeres en este caso, Cecilia Russo, Vanessa Abril. Gracias por venir a las dos. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Buenas noches. Y gracias por invitarnos. A ver, la idea es primero que le cuenten a la gente quiénes son, un poquito de su perfil, de dónde vienen. Cecilia de Rawson y Vanessa de Comodoro Rivadavia, así que tenemos acá representada también distintas zonas de la provincia. Cecilia, a ver, contanos un poco. Yo decía en la presentación que te habíamos visto más activa en la época de Adrián López, hace unos años atrás, y después de pronto últimamente no se te veía tanto, ¿no? Sí, precisamente hace varios años que no participaba en política partidaria, sí colaboré, venía colaborando con varias compañeras integrantes del justicialismo y de otras extracciones políticas vinculadas con la cuestión de género, que es un poco lo que trabajo. Yo soy abogada, estoy especializada en temáticas de derechos humanos, soy magíster en derechos humanos y temáticas de género específicamente. Así que trabajo todo lo que es la planificación con perspectiva de género en los diferentes estamentos del Estado, tanto legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Así que soy de Rawson, soy nacida en Rawson, en el hospital. Soy como hija... le gusta decir lo de Rawson, nacido en Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita. Mi familia es de Rawson, de Trelew. Para mí Trelew y Rawson es muy familiar porque somos parte de esta región del valle. Pero también conozco mucho la provincia porque he estado, como bien decías vos, en gestiones cuando yo era muy joven, 27, 26 años, de poder empezar a ver lo que pasaba después del 2003, 2001 y todo ese momento de crisis, de revolución y un llamamiento a la juventud, que al menos fue en ese momento, de poder participar, de poder involucrarnos en la política y de sentir eso como parte de lo que fue levantar la provincia, por lo menos en ese momento. Después de un tiempo determinado, yo creo que la política también tiene momentos. O sea, hay tiempos donde una necesita tomar un descanso, correrse de la parte más pública visual, o sea, donde estás como más expuesto, pero sí seguí participando y sigo como colaborando y trabajando en política no partidaria. Trabajé en política no partidaria, más militante social, soy secretaria de género de la CTA Autónoma, fui delegada de ATE hace muy poquitos años, así que tengo como varios roles desde ese Y para lugar. completar un poco la presentación, antes de preguntarle a Vanessa, que ya la hemos tenido también como candidata en su momento, que está en el Frente Renovador y en el gobierno provincial, ¿cómo surge, el mismo Luque te ha llamado para sumarte a la lista? ¿Cómo surge esa integración? Y nosotras hace 1 año y medio que venimos trabajando, pensando, somos un grupo, una alianza, decimos, nosotras y nosotros, porque hay compañeros también que son parte de esta estrategia, un poco para poder empezar a trabajar otras temáticas, a poder trabajar la cuestión de las democracias igualitarias, de las democracias participativas, donde vemos que hay sectores de la sociedad, como los feminismos, que están por fuera, que vienen reclamando, que vienen poniendo en agenda determinados puntos, y nos parecía que era el momento de dejar de estar esto de acompañar, de un poco asesorar y poner ya como protagonista, y en eso fuimos a buscarlo a Juan Pablo porque nos parecía que él estaba planteando esto que nosotros estábamos viendo en la sociedad, y tuvimos una muy buena recepción, y a partir de ahí empezamos a trabajar más vinculado en la localidad, en Rawson, con Paula Morales, y pensando en esto de la juventud y el feminismo y todo lo que es necesario a partir de empezar a pensar otra forma de hacer política. Así que año y medio... la convocatoria entonces de Juan Pablo, después de todas esas charlas...
aparece... Año y medio, después de año y medio, y también esto de poder negociar. Una de las cosas que nosotros planteábamos era que hoy tenemos una ley de paridad en la legislatura, Sí. desde el año 2019, pero generalmente lo que se hace es que se negocian esos lugares o esas representaciones, esos espacios de representación con referentes políticos varones. Entonces, nuestro espacio somos nosotras, las referentes, y trabajamos en esta alianza también con las mujeres peronistas, y fue esa posibilidad de poder tener un lugar en la lista como representante de esos sectores. Muy y bien. Parece que bueno, fue buen tomado, no estaba el nombre. No estaba dando vuelta en la previa tanto, ¿no? estaba... Nosotros que seguimos atentamente todos los movimientos y a ver quiénes están ahí dentro del bolillero, si vos querés, del bolillero. de que se va haciendo como una depuración, ¿no? Exacto. A mí me sorprendió, pero bueno, claramente ahora conociendo esta historia previa no era tan sorpresiva. Sí, sí, aparte también para reconocer el trabajo, ¿no? Una de las cosas que plantean, al menos la fórmula, es que el equipo está conformado por una diversidad de personas, por una diversidad territorial, pero también con personas que tienen una trayectoria. Entonces bien. Eso es un poco lo que venimos como a aportar. Bueno, ahora vamos a meternos un poco también en Vanessa, que la conocemos también por ahí el público en los últimos programas y por estar más presente también en la información que tiene que ver con el gobierno, con lo oficial, pero contarle a mucha gente que por ahí no sigue, Vanessa, la política, un poco tu historia, ¿no? Bueno, mi historia en política es nueva, es bastante nueva, hace 4 años que participo en política. Soy licenciada en periodismo, vengo del palo de los medios. Colega. Y sí, si bien siempre me dediqué a la comunicación institucional en Comodoro, en el sector privado, trabajé mucho para el sector público, pero desde el sector privado, brindando herramientas de comunicación, y lo conocía desde ese lugar, digamos, como una proveedora de servicios, pero hace 4 años y un poquito, porque empecé antes de que Mariano Arcioni termine su primer mandato, digamos. Soy la subsecretaria de Información Pública de la provincia, así que tengo vínculo bastante cercano con ustedes, digamos, con los periodistas. Soy la que está suministrando información. Tengo a cargo todo lo que tiene que ver con la comunicación, desde la parte de prensa, publicidad, redes sociales, toda la parte digital, el canal público también está a mi cargo. Y bueno, como bien vos decís, hace 2 años acompañé a Fabián en la boleta de diputado, así que esa fue mi primera experiencia, digamos, como... Pero te has convertido en una dirigente política porque ahora participaban también del Congreso del Frente Renovador, así dentro del masismo a nivel nacional de esa corriente, digamos, ¿no? Sí, acompañó a Alejandro como vicepresidenta, Alejandro Sandilo, que es el presidente del Frente Renovador Chubut, y lo acompaño desde que tiene la conformación de distrito, digamos, que estamos reconocidos en la provincia de Chubut y que designamos autoridades. Alejandro Sandilo es el presidente, yo soy la vicepresidenta y por supuesto Arcioni sabemos que tiene una cercanía, de hecho en el Congreso del Frente Renovador fue uno de los principales oradores del Congreso, así que estamos también participando de la política partidaria. La presencia de ustedes es una muestra, Cecilia de Rawson y vos de Comodoro, pero ella del PJ clásico, tradicional, y en tu caso del Frente Renovador, que es una muestra de una integración muy amplia. Digo yo, aquí cuando vino Luque el programa pasado, él decía, la cantidad de partidos que integran el Frente es muy numerosa, es la más importante, y hacía mucho que no se daba que estos espacios que por ahí en otras elecciones venían como compitiendo, todos confluyeron en esta situación. Creo que la lista de diputados es una muestra de eso, ¿no? Sí, creo que es una muestra clara. Nos pasó el día de la presentación, digamos, hubo una que hicimos la foto y demás, hicimos la presentación de la lista de diputados. Juan Pablo y Ricardo hicieron la presentación y era muy diversa en la presentación. Además, para conocernos muchos nos conocíamos, pero no habíamos, no desde este lugar tal vez, o no como compañeros de una lista y para trabajar en conjunto. Y realmente en la presentación de cada uno se veía la diversidad, los sectores, los regionalismos, digamos. Está bien representada la provincia en todas sus regiones, en todos sus y también las miradas, ¿no? que aportaba cada uno desde su lugar. Bien. Bueno, Cecilia... Uy, tengo un problema con el retorno. Vengo mal con el retorno. ¿Qué va a hacer? Son programas. Cecilia, bueno, quería preguntarte, me hablaste de esa impronta de género. ¿Por dónde te parece que
vienen los ejes de la campaña. Para plantearlo desde lo legislativo, más allá de los temas que discuten también los candidatos a gobernador, que se meten en muchos temas que tienen que ver con el día a día de la gente, con la educación, por ejemplo, que les quiero preguntar, pero ¿por dónde te parece que viene el debate para instalarlo de cara a la gente en cuanto al poder legislativo? Bueno, nosotras venimos trabajando en varios puntos de la agenda de transversalización de género, decimos. Ahí no pensamos en cuestiones sectoriales únicamente en las mujeres, sino que la diversidad de géneros que existe con las diferentes identidades, tenemos que pensar cualquier política pública, cualquier legislación desde esa diversidad. Entonces hay varios temas, varios puntos específicos. Uno que es algo que también vengo trabajando, que es la temática de los cuidados. Y que esto también tiene una relación con lo que propone o lo que vienen proponiendo desde el espacio, que tiene que ver con la generación de empleo y la posibilidad de generación de empleo desde una mirada de género, para poder pensar cómo generamos las condiciones iguales o igualitarias, no iguales en términos formales, sino también en términos sustantivos, cómo generamos esas condiciones para que el acceso al empleo sea posible a diferentes sectores de productivos, como por ejemplo la pesca, el petróleo, que son sectores que están mayormente representados por varones y que encima son los mejor pagos. Entonces tenemos, por un lado, ver cómo hacemos como para poder ingresar en esos sectores, que ya hay varias compañeras y varias mujeres que vienen trabajando en eso y que se vienen haciendo con un montón de organización, diferentes lugares. Hay mujeres en el mar, marítimas. Estuvimos hace poquito. La legislación ha ido avanzando, pero todavía le falta mucha actualización. Exactamente, sí. Bueno, el cupo, por ejemplo, es una herramienta. Las leyes de cupo son una herramienta. Nosotros empezamos a poder participar en las legislativas a través de una ley de cupo hace un par de años atrás. Ahora tenemos una paridad, pero es necesario a veces poder plantear eso desde diferentes legislaciones. Y la temática de los cuidados también. Necesitamos generar legislaciones que posibiliten condiciones igualitarias de cuidados y que empiecen a pensar cómo los sectores empresariales, los sectores sindicales y también las diferentes personas que somos todos y todas, cuidamos y cómo garantizamos esos servicios. El peso de la mujer en la política, cómo se ha notado, incluso comparado con pocos años atrás, porque yo lo escuchaba a Luque, y también lo hizo Torres en su lista, tenían claro que si la fórmula era íntegra masculina, la lista de diputados tenía que encabezar una mujer, que quiero también, ya la vamos a invitar a Norma Villa cuando pueda venir, pero bueno, una dirigente de la Cordillera en este caso, pero digo, que claro que está ya para todos en la concepción de que esa boleta tiene que tener una presencia femenina. Sí, ¿no? es que creo, digo, Cecilia viene de ahí y de la lucha de igualdad y de paridad. De cualquier manera, yo digamos, siempre lo digo y lo sostengo. Creo que, digamos, hoy no es un cuestionamiento si las mujeres tienen que estar o no tienen que estar, digamos, es un hecho. Está bien, la ley hoy lo garantizó, o en su momento lo garantizó la ley, pero me parece que ya es hasta una cuestión digamos, no se cuestiona, ¿no? O no es que si podemos participar, no podemos participar. El lugar que tenemos las mujeres hoy en la política nos los hemos ganado, digamos, por la historia también de muchas de nosotras que vienen participando y que vienen haciendo política y que hay mucha dirigencia, no solo en la política empresarial, hay dirigentes sindicales que son femeninas y digamos, eso me parece que hoy no está en cuestionamiento, no deberíamos cuestionarnos o no nos debería llamar la atención encabeza una mujer o la fórmula está integrada por una mujer. Me parece que esto ya es de modé, digamos, como que hasta quedó fuera de... Pero yo pensaba que, por ejemplo, hace 4 años en las elecciones provinciales las listas de diputados de los principales frentes le encabezaron hombres. Y este año... sí, pero por eso un poco lo que decía Cecilia, se planteó, digamos, desde el momento, digamos, uno que estaba ahí en el armado y en el... que escuchaba, tiene que clarísimo, no estaba en discusión que encabezaba una mujer. Eso quiero marcar. Ahora nos parece más normal, pero no era tan normal. Y la diversidad de sectores también, eso también, digamos.
que sea una mujer que represente un sector que no, o una región que no está representada en la fórmula a gobernador, entonces por eso también se empezó a mirar a la cordillera. Sí, 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 un poco también esto, que también es una cuestión conceptual, es género e intersección. La intersección territorial es importante en este caso, pensar en la cordillera, también pensar en el valle. O sea, por eso es tan difícil armar una lista también de esta muchas veces, porque que se cruzan todas esas variables, digamos, ¿no? Exactamente. Vanessa, primero te pregunto a vos y ahora también a Cecilia, que ha estado más en el Ejecutivo en su momento, pero te toca estar en el gabinete provincial y siempre hay una mirada desde el trabajo de la legislatura desde afuera. De hecho, hoy el gobernador, bueno, en las últimas horas, ayer, ha salido a hablar de que, bueno, no, hay que trabajar más, hay que llamar a una sesión. Bueno, te va a tocar estar sentada en una banca, digamos. ¿Qué expectativas tienen de cómo puede cambiar esa imagen que la gente tiene del Poder Legislativo? A ver, ¿qué se escucha? Es una beca. No, son 4 años que te sentaste ahí, no te saca nadie. Si vas, no vas, nadie te controla, ¿no? Sí, a veces son cuestiones construidas, como también es fácil hablar de los políticos o de la gestión cuando uno está del lado de afuera, y cuando uno está del lado de adentro y con mis compañeros de trabajo todos los días, incluso hasta el mismo gobernador. Yo hoy me fui a las 8, por eso llegué media ajustada, pero me fui a las 8 de casa de gobierno y el gobernador todavía estaba en su despacho, digamos, y es todos los días de esa manera. Pero sí creo que tenemos que dar señales claras a la gente que en definitiva nos vota y deposita su voto y su confianza en nosotros o en las personas que elija para gobernar. Tenemos que dar señales claras de es trabajo. Otra dinámica de trabajo. Es un cuerpo dinámica. Colegiado, las comisiones, consensuar, por ahí en un gabinete, bueno, hay como ministros, sí, está bien, van, discuten, pero es más ejecutivo, es más directo. Acá todo el tiempo es hacer política como en pocos lugares la legislatura, digamos. A mí me tocó estar tanto en el Poder Ejecutivo Provincial como en el Municipal. O sea que tengo esas dos... y bueno, y también a eso le sumé un poco el trabajo que hago en la Universidad del Chubut, más la historia de tener un diálogo continuo y una participación desde el sector sindical. Entonces, para mí, el espacio legislativo tiene que ser sí o sí un ida y vuelta, tiene que haber una forma de gestionar la participación, porque también vengo de estos sectores que tiene que ver con las personas que están afuera, los movimientos sociales. Entonces me parece que nos debemos como sociedad y como representación, también hablando de otras formas de democracia, ¿no? Nos estamos virando. Este año se cumplen 40 años de regreso de la democracia y estamos virando hacia otro tipo de democracia, o un tipo de democracia más dialogada, más participativa, no desde mirar una cuestión de conflictos, sino de oportunidad, donde hay un reclamo, hay una necesidad y bueno, hay que tener esos diálogos continuos y después trabajarlo dentro de la comisión y con el resto de los compañeros y compañeras, o trabajarlo en conjunto. Por lo menos la impronta que yo creo que por lo menos la quiero llevar, y es lo que me han manifestado con quienes trabajamos cotidianamente en terreno. Vanessa, sos una analista de campañas, tenés varias encima de seguirlas quizás antes de otro lugar y ahora siendo parte. Yo escucho, entre otros temas, pero 2 ejes centrales de esta campaña que tienen mucho que ver con la legislatura, que son, por un lado, el estado financiero de la provincia, es decir, quien llegue, a ver si la legislatura va a tener que volver a analizar los números, si hay que renegociar la deuda, la herencia que recibe la provincia, y por el otro, lo educativo, que siempre está presente, los pedidos de informe y las escuelas y cuáles están en condiciones. Muchas críticas se escuchan del lado de la lista de Juntos por el Cambio. De hecho, hablamos con Larreta el programa pasado y hace hincapié que la imagen que tiene del Chubut, que la educación está muy mal. ¿Vos coincidís con eso? ¿Te parece que de la legislatura se puede aportar también bastante? Sí, yo creo que desde la legislatura tiene que aportar, digamos, los legisladores tienen que aportar también a las soluciones y a la construcción. Porque es fácil, digamos, con el dedo acusador estar todo el tiempo en el se hacen mal las cosas, particularmente con educación. Bueno, el fin de semana sacamos un comunicado bastante extenso respecto de lo que se viene haciendo en la gestión de educación, y creo que sin dudas es un área en donde hay, para empezar, es el área que mayor cantidad de empleados públicos tienen, digamos, es el presupuesto más grande que hay, el que tiene mayor presupuesto y el que tiene la mayor cantidad de agentes, entre docentes, auxiliares y las áreas jerárquicas.
Con lo cual hay que aportar, hay que aportar a la solución porque en definitiva, y es lo que yo siempre digo, hacemos política para llevarle solución a la gente. Desde el lugar que nos toque. Hoy a mí me toca desde un lugar ejecutivo, pero digamos, entiendo que próximamente desde un lugar legislativo, y creo que todos los que estamos involucrados en la política, y a veces nos toca estar desde el oficialismo y a veces desde la oposición, debemos hacer para construir, para llegar mejoras a la gente. ¿Por qué? Porque aparte la gente está cansada y se ve el hartazgo de la gente de la política discutiendo política, cuando lo que tenemos que discutir son soluciones para la gente y tenemos que mejorarle la calidad de vida a la gente y tenemos que estar para que la gente sienta que la política es un vehículo, es una herramienta para recibir las soluciones y ni hablar de cuestiones más básicas como salud, educación, que pasó, digamos, nos pasó en la pandemia también, esta necesidad de los DNU, porque teníamos que sacar permanentemente. Entonces, ese trabajo en conjunto también es necesario, porque en definitiva la pelea por la pelea en sí mismo o la pelea por... Y entiendo, digamos, que así como los legisladores, y creo que hay que hacerlo, digamos, hay que pedirle al Ejecutivo... El rol de control, digamos, que los de la oposición sobre todo lo tienen, es su obligación. Hay que hacerlo, pero también hay que aportar a la construcción, porque en definitiva, yo siempre lo ponía como ejemplo, siempre, atrás de un expediente, tenés que pensar que atrás de un expediente que se mueve y que para nosotros puede ser un número, hay una persona esperando una respuesta, hay una persona esperando una solución. Entonces muchas veces cuando se demoran los proyectos, cuando se demoran las discusiones, cuando se demoran los debates, que los debates deben darse y deben, digamos, es la construcción también de eso. Cuando eso se demora, cuando eso se prorroga, lo que pasa es que no le está llegando con la solución a alguien. Yo te sumo, Cecilia, que aparte me contabas que estás en el ámbito universitario, o sea que seguís de cerca todo el trabajo docente. El otro día yo le preguntaba a Larreta, él asegura que si llega presidente y habla con Torres, se van a asegurar 180 días de clase en la provincia. Yo lo que preguntaba es, bueno, pero tiene que ver muchas veces con una cuestión de fondos también, porque el reclamo, los paros que se están viendo hoy son salariales, es en la discusión de cómo repartir los ingresos de la provincia en el pago de haberes. Recién decía Vanessa que es claramente el área de más agentes que tiene la administración pública. ¿Te parece que como diputada podrías aportar a esto que ella decía de mejorar, de acercar soluciones al problema educativo que claramente existe en la provincia del Chubut? Yo creo que primero hay algo importante que creo que hay que también aclarar. El sector docente es donde mayor hay cantidad de mujeres. O sea, las docentes, la mayoría son mujeres. También pasa en salud, que también es un sector que está mayormente representado por mujeres. Entonces, por lo menos lo que nosotros venimos viendo y lo que está proponiendo Juan Pablo habla de remediar, habla de un proyecto de integralidad, de poder abordar la problemática, entender que hay un problema que no solo tiene que ver con el salario, sino que también tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, con las necesidades de los padres, de las madres, de quienes acompañan las infancias y las adolescencias y también de los jóvenes. Entonces, pensar en una propuesta desde, por ahí esto que decía Vanessa, desde la cuestión, desde la crítica, sin no haber estado dentro de un proceso de gestión, es medio difícil, así que me parece que como conozco y porque conozco cómo suceden las cosas, las problemáticas hoy que tenemos, las tenemos que abordar de manera integral y también pensar, primero tuvimos una pandemia. Eso no pasó, pero no podemos olvidarlo. Entonces hay que pensar qué hacemos con todo eso que quedó y cómo desde la legislatura podemos generar algún aporte en vinculación. Obviamente nosotros vamos a acompañar el proyecto de Juan Pablo y de Ricardo como proyecto político, por lo cual va vinculado específicamente con su programa, con su presupuesto y con lo que vayan a plantear desde ese lugar. Pero creo que en este momento hay que poder privilegiar el sector de quien ejerce la docencia y también pensar todas las problemáticas que suceden en la escuela.
Recorríamos una escuela el otro día y también había problemáticas, por ejemplo, de partidas alimentarias, de ver de qué manera, que hay todo un problema social que está pasando también y que no tiene que ver con la provincia, sino que es una cuestión más global, sí, más económica, que hay que poder también abordar desde ese pensando lado. que si hay un problema presupuestario, Vanessa, en cuanto, por un lado puede ser la eficiencia en el gasto, por el otro puede ser aumentar también los ingresos de la provincia, se habla de la matriz productiva, es decir, siempre son temas que repercuten en la discusión en el debate legislativo, ¿no? Sí, perdón. Las partidas alimentarias de las escuelas se incrementaron, digamos, tuvieron, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero tuvieron un incremento. Es cierto lo que plantea Cecilia, hay, digamos, chicos que reciben desayunos o meriendas y en algunos casos el almuerzo en la escuela. Y también es cierto, digamos, que hay una realidad que hace unos años no... Las convierten en un rol social mucho mayor del que quizás debería tener. Se trabaja permanentemente en eso, se trabaja con el programa Nutriendo Chubut en esa problemática en particular y en brindar un servicio digamos, también de calidad nutritiva, digamos, para los chicos que están en las escuelas. Y también esto, bueno, lo de los ingresos de la provincia creo que también es una de las cuestiones que se discuten. Nosotros hoy tenemos una matriz que está prácticamente vinculada al petróleo, la pesca también, turismo, pero hay regiones en donde por supuesto hay que seguir trabajando en el desarrollo de una matriz productiva o en una reconversión de la matriz productiva. Hoy estamos hablando del proceso de transición energética, en donde Chubut también puede ser protagonista, pero también hay algunas cuestiones que tienen que ver, nosotros siempre decimos Chubut es la provincia con mayor capacidad de producción de energía eólica. En realidad, con mejores vientos para la producción de energía eólica. ¿Cuál es el problema del transporte? Y justo las leyes que regulan todo eso vencen en 2025. Exactamente. O sea, 2025 nos va a tocar la discusión. Exactamente. Pero bueno, eso es una cuestión, digamos. El problema hoy que tiene Chubut, que podría estar, digamos, en cabeza la producción de energía eólica, podría estar produciendo más, podría haber más parques, pero hoy el problema es el transporte, digamos. Esa energía sería... no sería útil para poder subirla al interconectado y para poder tener, porque no hay más transporte. Falta inversión en infraestructura. Hay que ampliar eso. Aparte, no solo la inversión en infraestructura, sino también, que es algo que hablamos siempre y que también Juan Pablo lo ha planteado, es la cuestión de que todos estos recursos se van. La energía, hoy no tenemos soberanía energética, no puede ser que tengamos, antes de ayer hablaba de inmoralidad en algunos sectores, en algunos territorios. Que le toque la ley de soberanía energética de la legislatura que También viene, porque está el proyecto que mandó este gobierno, no sé si esta legislatura sigue sin sesionar como viene hasta ahora, le va a tocar... Hay cuestiones fundamentales. Hay varias cuestiones que son estructurales. Y que es un reclamo de la sociedad. Hay cuestiones que son fundamentales y que hay que seguir trabajando. En materia energética, por ejemplo, digamos... sobre todo yo escuché las declaraciones de Juan Pablo, nosotros lo venimos discutiendo, de hecho hoy se está construyendo el interconectado Camarones-Garayalde, que es fundamental para el desarrollo del puerto de Camarones, un puerto que podría tener muchísimo más, digamos, y eso también repercute en los ingresos de la provincia, porque si vos podés tener un puerto con mejor calidad, con mejor, digamos, y son obras que nunca se pensaron para la provincia y que aún en las circunstancias en las que estamos, hoy ese interconectado se está haciendo y se está desarrollando y es una realidad, digamos, y va a ser una realidad. Hablando de inversiones nacionales, hay una de las figuras que Torres habla, que es Álvarez de Celi, ¿no? Para el gabinete, le hablaba de llevar inversiones, hablaban del puerto de Comodoro, concretamente. Que hablaban de llevar inversiones en... Yo escuché algo de la pesca, que había que mejorar y, digamos, también hay falta de información o no tienen toda la información porque, digamos, lo que la pesca en Comodoro tiene un cupo y está cumpliéndose y lo que se hace... Lo que se viene haciendo hace un par de años es el cuidado del recurso, digamos, para no tener, como pasó en algún tiempo, que no teníamos langostinos para sacar en las costas chubutenses, que es uno de los orgullos chubutenses que tenemos cuando, por ejemplo, el año pasado cuando fuimos a la Feria de Vigo, es un orgullo ver el langostino chubutense comercializándose en el exterior. Entonces, también en su momento el puerto de Comodoro para funcionar necesitaba, o para estar
funcionando como está funcionando. Está pendiente la obra del dragado, también es cierto que está proyectada, la de Comodoro, digo. Pero también en el gobierno de Macri se había dejado sin finalizar subestaciones de energía eléctrica que eran imprescindibles para, por ejemplo, el puerto, el Cabín, que todos sabemos que el Cabín es un centro de atención médica de excelencia, digamos, es de cabecera en la región, y esas obras las finalizó el gobierno provincial, o sea, Arcioni tomó la decisión política de finalizarla con recursos propios. Y hoy son una realidad. Hoy, digamos, el Cabín, por ejemplo, pudo mejorar el equipamiento que tenía y traer equipamiento nuevo para seguir, digamos, lo que se trata en Cabín son enfermedades oncológicas, y hoy ese equipamiento es una realidad. Y eso es gracias a que esas obras de energía que fueron paralizadas, porque yo el otro día leía declaraciones que las obras habrían terminado, estaba el proyecto de 3.000 jardines, o no sé cómo se llama el proyecto, el plan nacional que tenía el gobierno de Macri, y no se finalizaron los jardines los finalizó la provincia con recursos propios. Esa obra, la Ruta 25, que es eterna, también fue paralizada, y lo sabemos, digamos, los que utilizamos por lo menos para movernos de la zona del valle a la zona de la cordillera, se sufrió. Entonces, digamos, también hay que hacer un poco de autocrítica. Y cuando hablan de educación, quienes redujeron los recursos de la educación fueron ellos. O, por ejemplo, la quita de subsidio de transporte, que obligó a la provincia y a los municipios a hacerse cargo del transporte, que en parte de eso también está el transporte privado, para garantizar el acceso a las niñas y a los niños a las escuelas, para que puedan llegar a las escuelas. Y entonces todo eso repercute en el presupuesto provincial, digamos. Entonces, hablar de finalización de obras, o de nosotros no dejamos obras, por lo menos nosotros en Comodoro lo vimos y fue una realidad. Las obras, no hace mucho se inauguraron las obras los que vivimos en Comodoro y sufrimos la emergencia climática de aquel entonces, en donde hubo, y las inauguraron no hace mucho, y también con recursos propios. Entonces, digo, hay que ser por eso consciente. iba a la consulta a ver el puerto de Madryn se terminó, era una obra que se había iniciado también y que estaba gestionada, y la finalizó el gobierno provincial con recursos propios. Las dos últimas para despedirlas. Cecilia, ¿te parece que un eje de campaña, lo vengo escuchando, esto de la diferenciación entre las dos fórmulas, la de Luque y Sastre como muestra de gestión, esto del Ejecutivo, de haber tenido a cargo de las ciudades de las más importantes de la provincia, al lado de una fórmula que ha ocupado cargos legislativos, digamos, pero que no puede mostrar esa experiencia? Después tuvo la respuesta del otro lado de decir, bueno, ¿qué es lo que hay para mostrar si es exitosa la gestión o no? Esa ya es otra discusión, pero ¿te parece que esa es la gran diferencia entre las propuestas? Sí, creo que hay varias cosas. Una es esta, que tiene que ver con el armado de un equipo de trabajo que tiene para mostrar trayectoria, proyecto, gestión. Y otra tiene que ver, bueno, esto que decías vos, cómo miramos de qué se habla cuando se habla de una gestión exitosa. También hay que ver varias cuestiones ahí que pueden estar relacionados con un montón de cosas. Pero otra que me parece que es importante, que también es importante por lo menos desde el sector en el cual yo estoy trabajando, en el que estoy participando, que tiene que ver con la agenda de transversalización de género. Nuestro proyecto, nuestro trabajo y nuestro lugar dentro de la legislatura, y estoy no convencida porque conozco, porque es parte de la propuesta del Poder Ejecutivo, que va a tener esa mirada y que va a tener compañeras y compañeros que estén comprometidos con la agenda de género y de derechos humanos. Bien. Vanessa, y la última, aquí te pido un toque más comodorense, porque te tocó en la campaña pasada, Jorge Lomas Ávila estaba en la propuesta que integraban con Arcioni y Sastre, y ahora de pronto aparece como candidato en la otra lista, en la de Juntos por el Cambio. ¿Te sorprendió ese salto? Para mí eso es la noticia política de este cierre en general en la provincia, Sí, ¿no? A ver, yo, digamos, no tengo mucho vínculo con Jorge Lomas. Por supuesto lo conozco y hemos compartido algunas, digamos, hasta gestiones, inclusive con Arcioni, digamos, Lomas ha estado en algunas gestiones ante el gobierno nacional con él.
son decisiones que me parece que, digamos, cada uno es libre de participar y participar desde el lugar que le parece o donde tiene la oportunidad de hacerlo. Nos sorprendió, creo que a todos, pero bueno, también sorprendió a Almirón en la fórmula de Ana Clara Romero en Comodoro, pero digamos, y volviendo un poco a lo que planteaba Cecilia, digamos, más allá de la experiencia o la gestión que puedan tener, me parece que lo que tenemos que tener presente todos a la hora de votar, tanto en la categoría provincial como las que van a venir de las nacionales, es que tenemos que elegir un modelo de gestión, un modelo que conocemos, dos modelos que conocemos, y que, digamos, por lo menos los chubutenses sabemos del centralismo, lo sufrimos al centralismo, sufrimos a las decisiones tomadas en Buenos Aires y lejos de la realidad de los chubutenses y de la necesidad de obras, y nosotros, a pesar del momento que atravesamos, nunca dejamos de tener el acompañamiento del gobierno nacional, y hoy mucho más, digamos, lo vemos en obras de energía, reflejado en obras de energía y demás, desde que Sergio Massa está como ministro de Economía y tiene a su cargo producción, pasa lo mismo, digamos, muy cercanos. Hoy creo que sacaron una ANR para el Parque Tecnológico de Esquel y próximamente del de Trelew, digamos. El acompañamiento ha sido permanente y hay que reclamar y exigir, digamos. Nosotros siempre hablamos de esto, del federalismo no tiene que quedar en un enunciado, el federalismo tiene que ser real, tiene que ser vivido, lo tenemos que sentir los ciudadanos, no solo los que están en los lugares de decisión. Entonces lo que tenemos que discutir es eso, qué lugar también le queremos dar a Chubut en la discusión nacional. Si queremos que las decisiones se vuelvan a tomar solo en Capital Federal y en Cuatro Paredes, o si las decisiones participan las provincias, participan los gobernadores, participan, digamos, que me parece que hemos tenido ejemplo de eso a lo largo de los últimos años. Bueno, gracias a las dos. Creo que la idea está cumplida, es decir, conocer su mirada de la realidad política de Chubut y que la gente vaya conociendo como vamos haciendo con el resto de los candidatos. Ha sido muy amable por venir y bueno, seguramente de acá al 30 de julio, campaña intensa que vamos a seguir desde acá de este espacio y quizás haya otra oportunidad de volver a charlar. Bueno, gracias Pablo. Gracias por haber venido. Gracias.